Bueno, son, como decía recién, ¿no? Son un par de diapositivas que en realidad están puestas solamente como disparador, ¿no? Algunas poquitas sí tienen unos datos, capaz que alguno lo leo, ¿no? Pero están más que nada para disparar debate. O sea, la idea es que todo lo que vaya diciendo me interrumpan, opinen, que me digan, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Va a haber muchas cosas que seguramente ustedes van a comentar y que yo ni conozco, no tenía idea. Es un poco la idea de esto. Así que, bueno, acá yo siempre vengo pensando últimamente como en este concepto, ¿no? De lo que se llama Terra Nova, ¿no? Sería como la Tierra Nueva, ¿no? Porque es una especie como de metáfora de pensar qué pasa con una sociedad o un grupo humano, ¿sí? Que está como de golpe entrando a un planeta nuevo, ¿sí? O a una Tierra nueva, por eso Terra Nova, donde en realidad no hay leyes escritas, no necesariamente hay por qué seguir determinadas normas, y es como que todo está por hacer en ese sentido, ¿no? Como que uno llega a un lugar, a una tierra totalmente nueva, no hay países, no hay fronteras, no hay nada. Entonces, la pregunta sería como, ¿cómo se comporta la sociedad en esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa circunstancia? ¿Qué reglas siguen? ¿Se inventan leyes? ¿Me peleo con mi vecino por algo? Ese tipo de cosas, ¿no? Como ponernos en una situación donde estamos entrando en un terreno desconocido, básicamente, ¿no? Una tierra nueva. Esto es una metáfora de lo que en realidad uno puede pensar que es la situación que estamos atravesando hoy en día, ¿no? Con toda esta situación de la tecnología, la aceleración tan vertiginosa del uso de la IA, ¿no? Donde sobre todo esta cuestión que es fundamental me parece, que la tecnología está avanzando más rápido de lo que pueden avanzar nuestras leyes y nuestras normas éticas, ¿no? Podemos pensar que ya el propio Carl Sagan decía a fines de los 80, me parece, como que estamos entrando ya en ese momento, ¿no? Ni siquiera estaba el boom de la IA ni nada, y él decía como que estamos empezando a depender cada vez más de tecnología, que cada vez menos gente sabe cómo funciona de fondo, en profundidad, ¿no? Y a la vez somos cada vez más dependientes. Y eso, él ya en ese momento decía que veía un peligro en eso, ¿no? Como que hay una situación ahí que es compleja. No quiere decir que necesariamente sea mala, sino que es algo nuevo a lo que nos tenemos que empezar a adaptar de vuelta, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene sus cosas buenas, ¿no? Como, bueno, hay todo un espacio nuevo de exploración. Pongo exploración creativa en todo sentido porque, bueno, esto no incluye solamente al sonido, a la música, ¿no? Esto puede ser imagen, video, qué sé yo, todo otro montón de áreas, ¿no? Donde esto se da. Pero bueno, también esta cuestión de la incertidumbre normativa, ¿no? Esto es algo que por ahí vamos a ir charlando en el resto de las diapos, que, bueno, para muchas de estas cosas no hay una normativa clara, no hay reglas claras todavía, ¿no? Lo que estábamos conversando recién off the record sobre, qué sé yo, el uso político que se le da a todo esto muchas veces, qué es lo que está permitido hacer, qué es lo que no está muy claro a veces. O a veces hay que tratar de reinterpretar una ley antigua que se refería a otra cosa para tratar de aplicarla a algo nuevo, y algunas cosas no queda claro si siguen teniendo sentido o no. A ver, esperen que admito a Melina, que ahí entró. Ahí está. Ahí está. Bueno, y sobre todo también con esta cuestión de, yendo concreto, ¿no? Concretamente a esto de la IA, hay toda una cuestión con la apropiación de cosas que a priori no son nuestras, ¿sí? Que a priori no nos pertenecen, podríamos decir. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en las otras clases de lo que son los datasets, ¿no? Para que todo esto sea posible, yo tengo que contar con datos, sí, información, datos, para poder entrenar a la IA y todo eso, ¿no? Y a priori son cosas que no siempre, y si no más bien diría la mayoría de las veces, no son cosas que me pertenezcan a mí, no son cosas que le pertenezcan a la empresa que lo desarrolla, etc., ¿no? Y eso es toda una cuestión que en realidad se hace notoria ahora con esto, pero que son debates que vienen existiendo hace décadas, si no siglos inclusive, ¿no? Es parte también de lo que yo quiero ir como charlando con ustedes en esta clase. Que es, por ejemplo, un collage,
¿no? Que es un remix de una canción. Tomar una canción y hacer un remix. Hubo siempre problemas legales por todos lados cuando también estuvo el boom del sampling, ¿no? Sobre todo en los 80 y los 90, más que nada, ¿no? Donde se da ese boom. Hoy es una cosa ya recontra establecida, ¿no? Pero en esos tiempos, no sé, tomar un pedacito de Under Pressure de Queen y de David Bowie para hacer un rap y otras cosas así, y de pronto eso es una canción nueva, pero tomaron algo de otro lado. Bueno, esto es algo que tampoco es algo nuevo, digamos, ¿no? Y nos podemos ir mucho, mucho más atrás en el tiempo. Pero ¿cuál es la cuestión? Claro, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta ahora es que lo que cambió radicalmente es la escala de todo esto, ¿sí? Es como el alcance de todo esto que estamos diciendo. Que hoy en día tenemos mucho más fácil el acceso a muchas de estas herramientas, ¿no? Pensemos en esa metáfora que se dice siempre del mono con navaja, ¿no? Como que es un mono que tiene una herramienta que puede ser muy peligrosa, que puede servir para hacer algo bueno, como puede servir para hacer daño también, ¿no? Entonces, de vuelta, volvemos a esto de que la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad digamos, de apropiarnos y de dominar esa tecnología, de entender cómo funciona, de entender qué consecuencias puede tener, ¿no? De pronto es como que yo tengo en mis manos una bomba, no sé, ¿sí? Como algo que es como difícil de abarcar, ¿no? Y sobre todo también, otra cosa de estos últimos tiempos, la velocidad de difusión, que tampoco es lo mismo, ¿no? Que hoy yo hago algo y literalmente en 5 minutos lo puedo difundir por todo el planeta, ¿no? Literalmente en 5 minutos. Eso es algo que no pasaba antes, ¿sí? Y estas son cosas que, bueno, empiezan a cambiar un poco las reglas del juego en todo eso, ¿no? No hay tanta demora, tanta inercia para que algunas cosas ocurran o tengan una influencia o se salgan de control inclusive, ¿no? Bueno, repito, lo que quieran comentar, ¿no? De todo esto, discutir, no les parece bien, si les parece bien, lo que sea, vayan diciendo libremente, ¿no? No esperen que me calle, digamos. A ver, esperen que admito también. Gabriel, ahí está. Ahí está. Y esto nos lleva a otra cuestión también, ¿no? Que es otra de estas cosas que podemos decir que existen desde que existe la humanidad prácticamente, ¿no? Que es esta idea de falsificar cosas, ¿no? Que parece que suena como algo medio malo, que probablemente lo sea o es parte de las cosas que tenemos que discutir, pero como que está inherente en todo esto, ¿no? La posibilidad de poder crear algo nuevo que no existía, ¿sí? Es como que hay una frontera ahí medio borrosa entre falsificar algo y crear algo nuevo que no existía, ¿no? En eso seleccioné un par de casos, pero solamente para demostrar que no es algo que aparece en el siglo XXI, este problema, ¿no? Ni en el siglo XX, ni mucho más atrás en el tiempo. Casos arquetípicos, por ejemplo, de fake news. Ramsés II haciendo propaganda política en la batalla de Kadesh, ¿sí? Estamos hablando de 1200 y pico antes de Cristo, ¿sí? O sea, más de 3000 años atrás, y fue una batalla muy importante contra los hititas, entre los egipcios y los hititas, que no salió muy bien para Ramsés, no salió muy bien para Egipto. Terminó medio huyendo de la batalla, medio como en un empate, como que ni ganó ni perdió, terminó medio ahí, medio como un empate, ¿no? Y cuando vuelve a Egipto, el tipo agarra y empieza a forrar todos los templos con propaganda mostrando cómo él aplastó y destruyó a todos los hititas, y llenó todo de iconografía mostrando eso. Acá en este relieve se ve como está el faraón literalmente aplastando a los enemigos. Y esto sabemos que la batalla no fue una victoria aplastante de él, ni figurada ni literalmente. Y que encima tenemos una copia de un tratado de paz que hicieron a partir de esa batalla entre los hititas y los egipcios, que básicamente contradicen toda la propaganda de
de Ramsés, porque es un tratado de paz donde se tratan de igual a igual, donde establecen términos de colaboración, de un montón de cosas, y que básicamente desmiente todo eso. Es todo una fake news, ¿sí? Un uso político de un evento que en realidad no ocurrió como lo está diciendo. Otro caso también, todavía yo diría, acá tomé un ejemplo romano, pero esto existe desde que existe el vino, que es la falsificación del origen, por ejemplo, ¿no? Típico, agarraban y decían que hacían un vino barato, hecho así nomás, con unas uvas de calidad baja, y lo etiquetaban como que era un vino que venía de la mejor región de Roma, ¿no? Y ya esto estamos hablando del primer siglo, del año, no sé, 50 y pico después de Cristo, el siglo I. Plinio el Viejo decía que no puede ser, porque ahí había, como por todos lados, hasta en un bar barato, de mala muerte, había el mejor vino de toda Roma, ¿no? Como que no puede ser que en todos lados esté el mejor vino de Roma a precio barato y que lo tome cualquier persona, ¿no? Como que algo raro había en ese sentido. Y eso es más viejo que la historia también. Desde que existe el vino se falsifican esas cosas. O los fenicios etiquetaban como que era vino que venía de Grecia y no sé qué, por ejemplo, cosas así, ¿no? Así que esto no es algo que es un invento de la modernidad, básicamente, ¿no? Existe desde que existe la humanidad, yo creería. Esto de falsificar algo, ¿no? O de inventar algo que no existía con distintos usos. Puede ser políticos, qué sé yo, comerciales. Yo recuerdo cuando era chico, yo me crié en un barrio del conurbano de Buenos Aires y teníamos un vecino que fabricaba camperas y hacía un caso típico como el de las ánforas romanas. Y el tipo agarraba en José C. Paz, ¿sí? Conurbano de Buenos Aires, y ponía etiquetas en sus camperas que fabricaba ahí en su taller y decían París, Roma, Milán. Sus camperas hechas en José C. Paz, ¿no? A mí me han regalado una, de hecho, que yo tenía una campera que decía París, Roma, Milán, y era hecha en José C. Paz, ¿no? Bueno, 2000 años después de este mismo caso del vino falsificado, ¿no? Así que esto no es nada nuevo en nuestra historia, básicamente, ¿no? Me interesa mostrar eso porque, bueno, hay muchas situaciones de las que estamos tratando ahora, de lo que debatimos hoy y toda la situación que estamos viviendo, donde uno puede pensar que hay situaciones nuevas, pero a la vez las podemos relacionar con cosas que pasaron siempre, ¿sí? Como que podemos ir, pero esto cambió de forma, pero es lo mismo que ha pasado siempre, ¿no? En algunas cuestiones. Igual puedo decir algo. Sí, obvio. Me parece que, como ese ejemplo de la campera de José C. Paz, Sí. me parece que tiene algo como del empoderamiento también, la falsificación. No sé, porque como analizando un poco la falsificación que se da en América Latina en general, Uh-huh. por ejemplo, en Perú hay shoppings de cosas truchas, ¿no? Y a mí me parece como un rasgo cultural también de empoderamiento, de apropiación de estos como símbolos de riqueza del capitalismo extranjero. Se lo apropian y hacen lo que quieren con eso, ¿no? Como si lo estuviesen digiriendo en su propia cultura y transformándolo en otra cosa que sea barata y accesible para las personas. Entonces, que un poco también pasa con la piratería. Entonces me parece como interesante. Yo creo que sí. Estuve pensando, ¿no? Como cuál es el lado positivo de estos cambios en la falsificación respecto a las IAs. Y yo creo que el lado positivo, sobre todo en la cultura occidental, porque la oriental es muy distinto, me parece que el lado bueno es que puede hacer como que no solo los artistas, sino la gente en general pueda como desapegarse de esta obsesión que tienen con la idea del original y la copia, ¿no? Como hace como un siglo, para mí es una historia que ya está discutida 3 millones de veces, que se empezó a discutir con el arte de, las primeras vanguardias, ¿no? Este tema de qué es original y qué es la copia y que no sé qué. Que por ejemplo en China es muy distinto cómo se discuten esas cosas, como hay copias de cualquier cosa y que sea algo, una réplica de algo no significa que sea algo malo o que tenga una connotación negativa, porque
Es como que en la antigüedad el aprendizaje se realizaba a partir de la copia. Entonces la copia era como un símbolo, tenía como otro símbolo de valor, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, la cultura occidental. Y me parece que la inteligencia artificial vino un poco a romper ese mito tan fuerte que tiene la cultura occidental del original. En realidad es una mentira, porque no sé, no hay nada original. Estamos constantemente en evolución y aprendemos un poco también de copiarnos de otras personas o de otras culturas. Hay algo como que yo creo como lo veo más desde el lado del como el conocimiento colectivo o algo así. Como el desarrollo tecnológico no es algo original, no es algo que lo produce una sola persona o una sola empresa, sino que es algo que se construye colectivamente. Alguien está investigando algo en un lugar y pues en la otra parte del mundo está investigando algo parecido y hay como nada, entre competencia y creación colectiva se construye una tercera cosa y así se produce como un proceso de crecimiento, ¿no? Que creo que en la cultura pasa algo parecido. Entonces también es como un arma de doble filo esto de decir que la réplica o la copia es como negativo. Como que también depende de la legislación de cada país, ¿no? Porque por ejemplo, en Estados Unidos el tema de los derechos de autor es muy distinto a la Argentina. La Argentina, como que la legislación está organizada más para proteger al artista. Y en Estados Unidos está este tema del copyright, que el copyright se creó como para proteger al producto en detrimento de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos, no? Este tema de qué es legal, qué es ilegal, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Como, digamos, los límites morales y éticos de eso. Me parece que tiene como un sesgo que depende mucho de la cultura en la que estemos discutiendo esto, del país en el que estemos discutiendo esto, y no sé si se podría decir como que algo es malo o bueno. Yo creo que depende mucho del contexto y cómo lo usemos, ¿no? Pero pasa también como con toda la tecnología, creo, no solamente. Porque si volvemos a este tema de la original y la copia, que es una discusión que no sé, para mí ya murió hace mucho tiempo, es antes de que existiera la inteligencia artificial ya habían como casos como de demandas judiciales por plagio de canciones que, no sé, yo a veces me ponía a escuchar y decía, no, porque una superestrella le hizo un juicio a otra superestrella porque plagió una secuencia de acordes de esta parte de la canción. Y yo la escuché y nada que ver las dos canciones, ¿viste? Es como que también está eso, como eso también es un problema que aparece. Y esto también es más viejo que no sé qué, hace un montón que están esas discusiones, esos temas de apropiación y de privatización. Hay algo de la privatización cultural también. O sea, ¿cuáles son los límites de qué es ilegal, en qué secuencia de acordes usar? O, no sé, toda una discusión mucho más grande que tiene más que ver como con nosotros que con la inteligencia artificial, me parece. Acá traje justo una frase que me encanta en este sentido. No sé a ciencia cierta si la dijo Picasso, porque es de esas frases que aparecen con firmas de todo el planeta, ¿no? La dijo Einstein, la dijo Picasso, la dijo la dijo el otro, vieron, típico, pero está buena la frase, ¿no? La ven ahí que dice, los grandes artistas copian, los genios roban, ¿no? Como que siempre me gustó esa frase en esto. De lo que decía, sí, ahora justo la siguiente día, me parece, o la siguiente o la otra, justo toco ese tema que vos decís, ¿no? Nada, la incrusté así porque me acordé ahora, entonces la metí acá por la fuerza arriba de la diapo. Permiso. Sí, obvio, sí. Siguiendo un poco lo que decía Nicky, también me parece que si uno empieza a investigar o quiere ir más, en algún momento estás usando algo que usó otro. Pues decís la música. Yo en mi caso estudié música. Empezás a experimentar con la armonía y bueno, secuencias de acordes, hay la misma en millones de canciones. Entonces, hasta que no tiene, sí, o géneros enteros, incluso como decís, no sé, folclore o lo que sea, que decís, bueno, son 3 acordes. Y entonces le pertenece a alguien, usaste una guitarra y otro ya usó una guitarra. No puedo usar una guitarra o sea, también primero que no hay
un punto donde la creación de cero no existe, me parece, ¿no? Es un uso de lo que ya está. Entonces, creo que es eh, lo de Creación la de cero. Lo de la copia que decía ella es súper interesante también, porque en música uno lo ve, incluso el hecho de tomar cosas, lo ves en Bach, por ejemplo, que tiene muchas cosas que tomó de otros y le agregó como ejercicio también, como cosa de parte del aprendizaje vos tomás que volviendo a la música también es interesante, por más como un caso así, esos casos excepcionales que existen, ¿no? También no es que salen con una música que no. En general hacen algo que es similar a su época, está dentro de un contexto también que no es desubicado a la época. Porque porque tomás lo que tenés y lo transformás. Entonces esto de la copia o lo original es bueno, evidentemente una cuestión de monetaria, de que nadie te arruine la venta y no. Me parece la cuestión intelectual, hasta incluso es a veces está esa cosa de que la copia, todas esas falsificaciones que hay, es de algún modo una publicidad gratis, porque vos estás distribuyendo la marca y en realidad, no sé, en muchos casos, no se puede, no se puede establecer me parece un punto de la propiedad privada en cuanto a eso, ¿no? Intelectual es prácticamente imposible, me parece. O lo de la frase incluso que vos decís, bueno, ¿quién la dijo? O Facebook, entras a Facebook y Sí, frases célebres. Sí, sí, sí. frases Y vos, a qué lo loco, bárbaro. sí. Esta después, otro día yo la vi, no sé, con David Bowie, por ejemplo, que dice la misma frase, ¿viste? Qué sé yo, ¿no? Si es algo que uno tenga, no, 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 no hay forma de. Hay cosas que son inchequeables además, porque es algo que por ahí él, y no sé, escribió su autobiografía y está puesto en la autobiografía, tampoco podemos chequear que no se la haya robado a otro, Claro. pero si no está escrito así de una manera comprobable, anda a chequear, que Lo que me parece que va a pasar con. No sé, no por predecir, pero creo que esto me parece que va a ir produciendo cada vez más como una democratización forzada también. Al no haber una forma, al no haber cómo controlar qué es qué o a qué le pertenece quién. Inevitablemente se va a democratizar todo. De vuelta con la música. Podés hacer directamente con letra todo, ya, bueno, quiero una canción, se hace un estilo. Entonces, no. Si está la herramienta que provee eso, ya reclamar originalidad por algo que ya ni siquiera pasa a ser estilo, como la música popular también. ujú, Pasa un poco eso, los estilos folclóricos y todo. Es como, bueno, se generó, se dio todo, una construcción colectiva de algo que no. Sí, en todo caso puedes decir, bueno, la letra es de tal algo, pero tampoco, vos decís tampoco, la armonía, todo eso, no sé, tenés, no la- sé, todo Carmen de eso, Pachelbel, por ejemplo, que es un clásico que tiene una progresión armónica que es, ¿no? Que la usan 40% de las canciones del planeta, no sé, sí, ¿no? Primero, sexto, cuarto, quinto, creo, ya no me acuerdo exactamente, pero es como una progresión que tiene siglos sí. y es recontrausada, ¿no? Y Sí, la cadencia frigia también, ¿no? Que se frigia, qué sé yo, sí, un montón de recursos. Este, bueno, por eso hablaba yo de esto, ¿no? También de planteando como en un sentido de, bueno, a ver, una cosa son las leyes que existen, porque existen algunas leyes en un determinado momento en la historia, en un determinado momento donde estamos parados, existe un corpus de leyes, eh, pero no son una cuestión eterna, que escrita en piedra, ¿no? Al estilo de los mandamientos, así como, sino que son cosas que van evolucionando, y van cambiando en base a las necesidades de una sociedad, en base a los distintos criterios, los avances tecnológicos. Yo acá ponía este ejemplo, ¿no? Que Em, yo personalmente siempre trato de como hacer mucho énfasis en que cuando la gente habla de la tecnología no es el teléfono celular. Tecnología es un palo afilado de un hombre de las cavernas, ¿no? Desde ahí tenemos que empezar a hablar de tecnología, sí, una mesa. la mesa, qué sé yo, todo, ¿no?
la rueda, qué sé yo, todo eso es tecnología, es todo parte de un mismo continuum, ¿no? Es todo parte de lo mismo. Entonces, todos los cambios tecnológicos implican, o alguna aparición de algo nuevo tecnológico, implica algún tipo de adaptación de una sociedad en función de eso, ¿no? Por eso, Y tú, cómo nos paramos frente a estas herramientas nuevas. bueno, Las herramientas son nuevas, pero el hecho de que exista algo nuevo que nos hace un shock y un cambio, eso no es nuevo en la historia de la humanidad, ese hecho en sí mismo. otra cosa interesante es también, con esto que vos decías de la rueda, bueno, en algún momento tuve, bueno, no sé si la forma de definirlo, pero amigos así medio hippies o qué sé yo, tenía alguna, no sé si la forma, pero bueno, tenía como una, un poco su forma de pensar era como, bueno, todo lo nuevo es malo porque nos idiotiza y todo lo viejo sí era bueno, como una romantización de una tecnología o de cosas que, porque sigue siendo tecnología, o sea que cosas que no son eléctricas, por ejemplo. Entonces Claro. eso, hasta cierto punto la tecnología estuvo bien y después y en realidad Sí, se- poner un puente arbitrario en un lugar donde a vos... claro, es como un corte, bueno, a partir de acá no me gusta, me parece malo y me parecía, siempre me parecía algo medio como necio, una cosa sin sentido, porque es Sí, lo que vos decías, es como un continuo, que bueno, siempre está esta cosa de lo nuevo, lo último, lo eh, que nos invade en algún punto, que te ve forzado, como pasó con el celular también. En un momento, bueno, ya había que cambiarlo y bueno, porque todo el mundo tenía WhatsApp, no podía seguir yo con el Nokia 1100 para todos lados, claro. ya está, tenés que te ves forzado porque entonces, bueno, lo tenés que Te aceptarlo. lleva, te lleva a la corriente del mundo. Sí. Te lleva y bueno, tenés que adaptarte como puedas, pero tampoco negarlo es como muy, a no ser que, bueno, uno se decida a aislarse, pero si no es así todo. Acá, no sé si mezclé las diapos yo, a ver, porque estuvieron diciendo cosas de ustedes que estaban buenísimas, que se me adelantan unas diapos, está buenísimo lo que estaban diciendo. Pero sigo por acá directamente. Y ahora pasamos a eso, ¿no? Justo lo que estaban diciendo ustedes de Creatio ex nihilo, por ejemplo. Ahora hablamos de eso, que está buenísimo. Creación de la nada, ¿no? Ahora vamos ahí. Eh, a ver. Sí, porque yo lo vinculé más con las plataformas estas de Zoom o Udio, por eso sigo primero por la parte de clonación de voces, con algunas preguntas. Ven que muchas son preguntas lo que yo hago, ¿no? No respuestas, sino preguntas. Eh, Cuando hicimos estos procesos, ¿no? De clonar una voz, no importa si es RBC o algún otro método, no importa, ¿no? Eh, Uno se puede hacer estas preguntas, ¿no? ¿Estoy robando realmente el timbre de esa persona? En base a lo que ustedes decían, ¿no? Como una pregunta filosófica, no una pregunta legal necesariamente, ¿no? Y lo otro que yo me pregunto muchas veces, que por ahí queda como un poquito bajo el radar de cuando uno hace este proceso, es que no es solamente el timbre de la persona X que yo estoy clonando y listo, sino que también lo que estoy utilizando cuando vieron que uno tiene que poner una voz de base, o alguien que está cantando de base, y a ese le cambio el timbre, ¿no? Pero esa base tiene todo lo que es toda la expresión humana ahí, ¿no? Toda una interpretación, todos unos gestos vocales, emocionales, que están codificados ahí en eso, en esa base, que a veces, vuelvo a decir, pasa un poquito debajo, ¿no? Del radar. Y entonces, vale hacerse la misma pregunta, ¿no? Estoy robando esa interpretación. No saben las cantidades de veces que yo probé de ver, a ver cómo a mí me quedaría una canción de alguien, no sé, de Elvis Presley, qué sé yo. Y entonces le pongo un modelo de mi voz a una canción de Elvis Presley, ¿no? Es la interpretación de Elvis, por más que tenga mi timbre de voz, ¿no? Es toda la expresión, todo el carácter de él, toda su pasión puesta ahí, todo, que suena con mi timbre. Es como si él me poseyera a mí y cantara a él con mi timbre, ¿no? Entonces, bueno, son estas preguntas. ¿Esta escena la reconocen, esta que está puesta acá? Eso es Matrix. Matrix, ¿no? Cuando pasaba esto que los agentes poseían a distintas personas, ¿no? Dentro de la Matrix y tomaban control de su cuerpo, básicamente. Creo que después, no sé si recién lo devolvían cuando morían, me parece. Entre paréntesis,
de este Meet nos quedan 10 minutos. Todavía tenemos para hablar un cachito más de este Meet. Vieron que yo dejé 2 links, porque este se va a cortar y bueno, había puesto el otro. Como empezamos tarde, bueno, esto está quedando cortito este. Pero acuérdense de eso nada más. Si este se corta, nos pasamos al otro y seguimos ahí. Son 2 nada más, tampoco pretendo seguir hasta la tarde, nada, ¿no? Son esos 2 nomás. Bueno, entonces, estaba diciendo que... Después, tercera pregunta, ¿no? ¿Me estoy robando la identidad de esa persona? Esto sí se toca ya de lleno con un problema legal, inclusive, ¿no? Porque hay distintas legislaciones en distintos países que directamente penan estas cosas, ¿no? Su suplantación de identidad es un delito penal, digamos, ¿no? Entonces, y acá surge lo lúdico que estaban diciendo ustedes también antes, ¿no? ¿Tiene más utilidades esto que solamente algo lúdico? ¿O estaría mal que fuera solo lúdico? ¿Esto necesariamente es malo que sea así, por ejemplo? Y yo dejo acá como que, por las dudas, yendo a la vida real, bajando de la nube filosófica, volviendo a la vida concreta real del día a día. Y bueno, habría que pedir autorización, ¿no? para clonar la voz de alguien, en principio. Lo que pasa es que, claro, como pasa con todo esto que venimos hablando, estas reglas no se cumplen, ¿no? Ustedes habrán visto en internet cientos y miles de voces clonadas y que nadie le pidió permiso, ni siquiera, no sé, a Freddie Mercury, por ejemplo. ¿Quién le pidió permiso para clonarle la voz? ¿No? Ahí de vuelta son preguntas legales, pero al mismo tiempo morales. ¿Está mal eso? ¿Está bien? ¿Es parte de lo que yo tengo una cierta legitimación para hacerlo como hecho artístico? ¿O me choco sí o sí con la legalidad y eso lo convierte éticamente en malo? Porque es ilegal, por ejemplo. No sé la respuesta, ¿no? Planteo la cuestión nada más de eso. Creo que son todas las cosas que la sociedad y el mundo tendrá que ir resolviendo de nuevo, ¿no? Como barajando y dando de vuelta. Es lo que yo decía de... Estamos en Terranova, hay que reglas nuevas, hay que ver que en el camino me voy a pelear con el vecino, va a haber caos, es una situación caótica como puse acá, donde de acá surgirá un nuevo, no sé, queda un poco feo decir un nuevo orden, ¿no? Pero surgirá una nueva organización de las cosas, me imagino. Un poquito más penitas, más concreto, bueno, hay un par de cositas... No sé decir en muchos otros países, ¿no? Yo lo que tengo cerca es en mi país, es Argentina, como para hablar de esto. No sé si alguno de ustedes no está o no es argentino o argentina, eso yo no lo sé. Tengo entendido que hay estudiantes de la maestría que no son argentinos o que no están en Argentina. Pero creo que más o menos todo lo que estamos hablando podrá tener otro nombre de la ley, otro formato, pero más o menos la mayoría de los países coinciden en algunos tipos de legislaciones, ¿no? Sí, Melina, sí. Hola, yo les quiero comentar una cosa rápida. Yo trabajé por un tiempo para una editorial y bueno, y se estaba abriendo la editorial al mundo del audiolibro y bueno, una editorial española. Y bueno, hay una empresa, por ejemplo, que trabajaba con la misma editorial que se llamaba Vintalis y pagaba a los locutores por las voces y luego las clonaba y las hacía, estaba trabajando en que fueran neuronales porque no tenían mucha llegada a la gente que compra los audiolibros y es significativamente mucho más barato para producir audiolibros. Me resulta súper interesante todo lo que compartieron y bueno, se los quería compartir porque por ahí es como un poco romantizamos la situación de poder acceder a muchas cosas, pero lo cierto es que es como prácticamente como si volviéramos a ser mecenas. Quiero decir. Un spoiler de la última diapo, ¿no? Ahí, que esta es la pregunta que nos hacemos todos con eso que vos estás diciendo, ¿no? En el mundo editorial realmente es una locura. No sé, quiero decir, da un poco de miedo. Pero bueno, sobre todo es por quienes manejan eso. ¿Quiénes son los dueños? Claro, nada, es un comentario tonto, pero bueno, se los quería compartir. No es tonto, ese es el otro gran problema, claro. Sí. ¿En manos de quién quedan estas cosas? Ese es el otro gran problema, ¿no? Que en muchas de estas cosas al principio surgen como parte de proyectos libres, de código abierto, de comunidad armando. Y de pronto las cosas, a veces
ni siquiera por una cuestión conspiranoica o de malicia, simplemente empiezan a escalar a un nivel donde una sola persona ya no tiene la capacidad ni siquiera computacional de abarcar estas cosas. Entonces queda en manos de grandes corporaciones, hasta por una cuestión de recursos, simplemente, ¿no? Dejando de lado las cuestiones de una corporación malvada que quiere ser dueña del mundo, no sé qué, dejando eso que es una discusión también. Pero mínimamente una cuestión de recursos, a veces uno ya no puede, por ejemplo, yo no puedo hacer en mi casa ChatGPT, no puedo hacerlo, porque necesito una cantidad de recursos que son monstruosos. No me acuerdo si yo les mencioné en una de las clases que Microsoft se estaba planteando, estaban tratando de comprar una planta nuclear en Estados Unidos para poder alimentar una base de desarrollo de IA, por ejemplo, una planta nuclear. O sea, llegan niveles de esto que se escapa de la mano de los individuos, ¿no? de lo que podemos hacer por una cuestión de recursos nada más. Y de escala. Una cuestión de escala. A ver cuánto nos queda de este. A mí me dice 4 minutos. Bueno, puedo hablar un segundito de esto y en todo caso nos pasamos directamente al otro Meet, al otro link. ¿Y el otro link dónde está? Porque está buscando y no lo encuentro. Están los dos juntos en el campus. Donde vieron este está el otro. En la portada ahí del campus está uno abajo del otro. O si quieren aprovechamos ahora y nos pasamos directamente. ¿Les parece? Ahí lo puse Nicky en el chat. Creo que es ese. Ah, gracias. ¿Quieren que hagamos eso? Nos pasamos directamente ya que estamos. Y Sí, ¿no? vamos al otro directamente. Corto este entonces y entro directo al otro. ¿Ahí me escuchan todavía? Bien. A ver, no sé si falta alguien que estaba y que se pase. Falta un compañero, me parece. 1 o 2 compañeros, me parece. Bueno, a ver, sigue grabando esto por las dudas. Sí, ahí se van sumando. Ahí está Gabriel. Bien, esto parece que sigue grabando. Así que continuamos entonces. Bueno, repito, interrúmpanme, ¿no? Lo que voy diciendo, díganme, interrumpan y... Esta es un poco la idea. Acá yo solamente señalé por lo menos en Argentina es muy importante esta ley, que es la que siempre nos referencia a los artistas, la de propiedad intelectual, la 11.723, esta es fundamental, que tampoco deja nada claro de esto, porque son cosas que son mucho más nuevas que estas leyes. Entonces en ningún lado dice, está prohibido clonar la voz de alguien, por ejemplo, porque, ¿no? Así que hay por lo menos un artículo acá, que es el 56, que en realidad habla de la protección de la interpretación de un intérprete, básicamente, ¿no? Va un poco por ese lado, donde bueno, uno podría interpretar que ahí está la voz incluida. Tiene un poco más que ver con el hecho artístico, cómo está planteada la ley. No sé si, por ejemplo, esto se podría aplicar de alguna manera a un locutor,
¿no? Como decía, ¿no? Creo que Melina recién hablaba de eso. Después, bueno, hay otra serie de cuestiones ya en el Código Penal que son delitos, ¿no? O sea, difamación, si yo hago el fake como el de Macri, por ejemplo, ¿no? Son delitos que pueden entrar por otro lado, que no sea directamente el uso de la IA, sino directamente, bueno, suplantar a una persona, ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas que por ahí son un poco más directas de encontrar con alguna otra figura penal. Pero bueno, creo que eventualmente estas cosas tienen que ir llegando en el ámbito legal, me parece, ¿no? De poco a poco. Yo sé que hubo y sigue habiendo proyectos de ley que se van presentando. Hasta ahora no supe que hayan sido aprobados o qué pasó con esos proyectos, pero sabía que había proyectos de modificación del Código Penal y otras cosas incorporando un poco esto. Seguramente es cuestión de tiempo. Sí hay en otros países, ¿no? Sobre todo países más desarrollados, países del primer mundo, que hay más legislación de protección de identidad, bueno, el copyright. Creo que hace un rato Nicky decía, ¿no? Este tema de que no tenemos el mismo tipo de legislación, lo que se llama no me sale el nombre ahora, tipo la legislación de romana, que es la que heredamos los países latinos, que la anglosajona, es diferente, como que tiene otro criterio. Nosotros tenemos una idea de protección de propiedad intelectual, derecho de autor, sobre todo el derecho de autor es importante para nuestra legislación, y en la legislación anglosajona pasa por otro lado, pasa más por el copyright, ¿no? El derecho a copia, proteger, como decían, el producto, ¿no? Como que tiene otro enfoque en ese sentido. Y sobre todo tiene mucho más peso también la jurisprudencia. Por ejemplo, si un juez falló alguna vez o en un caso similar o que se pueda aplicar, bueno, eso que falló ese juez, ese fallo de ese juez, después puede tener un valor casi de ley para otro caso nuevo. Por ejemplo, aunque no haya una ley necesariamente escrita. Bueno, entonces esto que estábamos diciendo también antes, ¿no? Que en realidad el gran problema de todo esto son los datasets, que es una de las cosas que yo les comentaba también en las primeras clases, ¿no? Los datasets son motivo de, no diría guerra en el sentido militar, bélico, pero sí de la guerra de cómo avanza, progresa todo esto, ¿no? Que es de dónde sacamos los datos para todo esto. En este sentido, la mayoría de las compañías que laburan con esto, o incluso desarrolladores como personas privadas, individuales, ¿no? Particulares, y la mayoría de las veces hacen las cosas sin permiso. Esté bien, esté mal, es como suele suceder. Y esto incluye de vuelta desde personas individuales hasta corporaciones gigantescas, ¿no? Yo he sabido casos, por ejemplo, no sé, Nvidia, la empresa que desarrolla los GPU, ¿no? Las placas de video, esas cosas, Nvidia, que trabaja muchísimo en inteligencia artificial, muchísimo, y hace poco había saltado a la luz de que estaban levantando toneladas y toneladas de videos de YouTube para entrenar sus modelos de IA. Y ahí, cuando uno dice videos de YouTube, es cualquier cosa. O sea, yo subí un video de la fiesta de 15, de no sé qué, y eso puede ser utilizado sin que yo ni siquiera me entere, ¿no? Que haya, mucho menos que haya prestado consentimiento, sino que ni me entere de que eso se usa para entrenar algo. Y de pronto ustedes ven una IA fantástica que aparece que genera un video de una familia en la playa, porque yo le pedí con un texto, generame un video de una familia en la playa. Bueno, ¿y dónde aprendió eso? ¿Cómo aprendió cómo se ve una familia en la playa, por ejemplo? ¿No? Y si uno se pusiera riguroso, bueno, tendría yo que ir a filmar muchas familias en la playa, ¿no? Para juntar material, pagarles o pedirles una autorización a esas familias para ser filmadas, etc. No pasa eso, obviamente no pasa, ¿no? Se toma material del que está dando vueltas y se suele hacer como en cantidades industriales, en masa, pero a niveles que ni se imaginan, ¿no? Levantando con sistemas automatizados miles y miles y miles de videos de YouTube, de lo que sea, material, ¿no? Ahora también pasamos a lo que nos compete a nosotros, sonido, música, ¿no? Ahora hablamos un poco más de eso. Pero bueno, el tema de los datasets es fundamental. A veces es más importante incluso, o más problemático y más valioso al mismo tiempo, que los modelos en sí mismos, ¿sí? Porque lo importante es cómo lo entrenás ese modelo.
Bueno, acá llega esto que les quería mostrar, ¿no? Que es que esto un poco yo lo estoy usando de pie para pasar, para pasar la discusión de lo que son los generadores de música, Suno, Udio, todos estos, ¿no? Y son los que voy a comentar después, pero que vamos a charlar después. Pero previo a eso, claro, está este otro debate, ¿no? Que es, ustedes ya lo estuvieron adelantando y spoileando un poco, pero me parece que es fundamental también esta discusión de nada surge de la nada, ¿no? Como ese sentido. Creatio ex nihilo quiere decir creación de la nada. Es un término filosófico teológico, ¿no? Porque es una discusión teológica esta de creación de la nada, que versus creación de la materia, creatio ex materia, ¿no? Algo que se crea desde otra cosa, básicamente. Son como dos cosas, dos ideas contrapuestas, ¿no? Creación de la nada, tenemos que pensar en una figura religiosa, ¿no? Dios crea de la nada, no existe nada y Dios crea, ¿sí? Y lo que hacemos los mortales probablemente más bien tiene que ver con esto, ¿no? Con creación desde algo, ¿sí? Nos paramos en algo, ¿no? Y acá traje como unos pequeños extractos o unas ideas tomadas de un texto de una filósofa francesa, si no me equivoco, Julia Kristeva. Un texto breve, se lo subí al campus si les interesa mirarlo. Es bastante viejo y está medio desprolijo porque tiene unas páginas giradas, está medio incómodo y está en inglés. Pero donde habla de esto, ¿no? Tampoco es la primera autora que habla de esto, ¿no? Pero me pareció que está buena la manera que ella lo muestra. Ella está hablando en particular en su campo de las novelas, ¿sí? De la literatura está hablando ella. Y dice que, como que esta frase es fundamental, ¿no? Dice, todo texto se construye como un mosaico, dice ella, de citas. Todo texto es la absorción y transformación de otro. Y como en este sentido de que, claro, yo no existo en el vacío, ¿no? Universal, no existe nada más que yo y ahí creo. No, yo tengo todo un bagaje de cosas previas, yo aprendí de algo, yo miré otras obras de otros autores, ¿no? Entonces, de vuelta ya hablando del texto, ¿no? Pero que aplica también para la música, para el sonido, para cualquier otra cosa. Dice que, bueno, la intertextualidad, que es como el concepto que ella maneja ahí, implica que un texto no existe de forma aislada, sino que siempre está en relación con otros textos, ¿no? La palabra misma, como unidad de texto, nosotros podríamos pensar acá como en la música, si queremos, ¿no? Como relacionarlo con la parte nuestra. Dice, existe en relación vertical con otros textos, o la enciclopedia, ¿no? Que sería como el conocimiento cultural y textual preexistente, ¿sí? Lo que me precede a mí. Ella habla de relación, acá no lo puse, ¿no? Pero ella habla de relación horizontal y vertical. Ella dice que relación horizontal es entre autores y público, digamos, ¿no? Como entre autores y públicos, y vertical entre los distintos textos, ¿no? Lo que precedió a lo que yo tengo y lo que va a suceder a lo que yo tengo también, ¿no? Lo que puede venir después. Entonces dice, cualquier acto de creación se basa inevitablemente en lo que ya ha venido antes, ¿sí? Ya sea que yo lo haga de manera consciente o que aunque no lo piense de esa manera, pero igual ocurre, ¿sí? De manera inconsciente. Dice entonces también que la absorción y la transformación de otros textos es entonces una parte intrínseca de la creación, ¿sí? No es una excepción esto de que se forme, se nutra de otras cosas, es algo intrínseco al hecho creativo. Nada, me pareció muy interesante esto. Ella no habla de creatio ex nihilo, esto es un título que lo puse yo, ¿no? Es una locución latina que de vuelta viene de la teología y esta oposición, ¿no? De crear de la nada, ¿no? Donde yo tiendo a pensar que no existe eso en nuestra vida, ¿no? De crear de la nada, nada surge así. O si quieren, no sé, tienen que irse al comienzo de Big Bang y discutir una cuestión teológica, discutir, no sé, con el Papa, qué sé yo, ¿no? Entonces esto lo traigo a cuento de qué es lo que hacen Suno y Udio y estas plataformas, ¿no? Que yo le escribo, le digo, bueno, generame una canción de rock que abre sobre la tristeza de un sábado nublado, qué sé yo, ¿no? Y ahí tenemos todo un montón de debates también que se nos abre, ¿no? Yo, por un momento, acá puse entre paréntesis, dejemos de lado por un momento la cuestión esta del uso no consentido del material de entrenamiento, ¿sí?
Porque eso también es una discusión que la puse un poquito más adelante, porque de hecho hay juicios con eso, de hecho hay juicios. Así que por ahora centrémonos solamente en esta cuestión de esta especie de máquina que crea cosas, ¿no? Es un aparato, una cosa que crea algo. Hasta podemos discutir si crea o no crea, inclusive, ¿no? Entonces yo lo que traigo para reflexionar es, primero esta pregunta, que es radicalmente distinto a lo que hacen Suno y Udio a lo que hacemos nosotros, los seres humanos, cuando queremos componer, por ejemplo, crear algo nuevo. Esto creo que también lo había mencionado en una de las clases, ¿no? Que lo que hace nuestro proceso mental es aprender ideas, patrones, ¿no? Elementos de obras previas, esto de creatio ex materia, ¿no? Y en base a ello recombinamos, ¿no? Formamos algo nuevo a través de recombinar elementos, ¿sí? Y ahí surgen cosas nuevas. Acá aparece de vuelta la originalidad, ¿no? Que no sé qué definición podemos tener de originalidad, ¿no? En medio de este contexto, ¿no? ¿Qué es original y qué no lo es? ¿Dónde ponemos un límite, ¿no? ¿Dónde cortamos la línea de qué es original y qué no lo es? Hasta la propia palabra de componer, ¿no? Tiene como ese origen semántico, yo lo escribí acá, que es poner junto, ¿no? Poner cosas juntas, una con otra, agarrar elementos y ponerlos juntos. Eso implica, es como una condición necesaria, que tienen que ser elementos que ya existan, ¿sí? Elementos, si no, no los puedo poner juntos, o sea, tienen que ser elementos que ya existan de antemano. O sea, la propia palabra ya me está diciendo que estoy haciendo un proceso, ¿no? De esto de juntar cosas que son preexistentes, ¿no? Entonces, de vuelta la cuestión es, ¿y qué hacen estas IA? Suno y Udio. Yo en la clase que se los introduje les comenté así un poco por arriba cómo es el proceso que hacen, pero en definitiva se entrenan con un montón de música, ¿sí? Y van aprendiendo pedacitos, incluso minúsculos, ¿no? De milisegundos o fragmentos mínimos que tienen a un mínimo sentido acústico, ya ni siquiera sé si decir musical, sino ya acústico. Pero van aprendiendo que esos pedacitos tienen etiquetas de algo. Puede ser una emoción, por ejemplo, ¿no? Estos fragmentos suenan tristes, qué sé yo, o estos fragmentos suenan a tango, o estos fragmentos no sé qué, ¿no? Yo doy 2 o 3 ejemplos muy tontos, pero imagínense que las etiquetas esas pueden ser miles, ¿no? O cientos de miles de posibles etiquetas. Y la IA va aprendiendo a medida que yo le pido algo, va tratando de predecir, bueno, a ver, tiro una cosa y voy tratando de predecir, no yo, sino la IA, cuál puede ser el siguiente paso más adecuado para lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿es muy distinto de lo que hacemos los seres humanos? ¿Es muy, muy distinto eso? ¿O hay cosas donde se parece un poco? ¿No? Yo abro esa pregunta. Permiso, ¿no? Me parece que quizá la diferencia o se me ocurre con IA puede tirar a una estandarización de la cosa. En cambio, después ya con las personas puede ser también, ¿no? Está la cuestión cultural y todo que influye, pero no sé si tanto. Justamente en mi caso, bueno, estudié música, estudié composición. Y aparece esa cosa de que, bueno, siempre si estás atento a eso, ¿no? Pero siempre estás jugando con eso de que, bueno, todo lo que haga es incluso parte del proceso, hasta frustrante a veces, porque decís, todo esto se parece a algo, o estás moviéndote y es como decir, bueno, ya todo se hizo, encima en bueno, no importa, pero estás en eso. Y quizás lo más... Pasaba siempre a mí, yo quería componer música, yo también, viste, estudié composición por ahí si alguna vez hicieron algo así les habrá pasado de sentir, che, pero esto me suena conocido o esto de algún lado, ¿no? Y sí, seguro. siempre es una pregunta que uno tiene. O no sé. O peor, te muestra un amigo, te muestra algo, ¿no? A veces tu amigo por ahí no lo ve y vos decís, ah, che, pero de esto es parecido a tal cosa. Sí. Porque uno de afuera lo identifica mucho más fácil. Sí, ¿no? sí, seguro. Sí, pasa. Y es uno de esos... Porque también así aprendes, escuchando y asociando y bueno. Ahora lo de componer también bueno, que cada uno se hace su definición, ¿no? Pero a mí se me hace algo más
similar a decorar, por ejemplo. Te mudaste, te llevaste tus cosas a otra casa y dices, bueno, ¿cómo acomodo mis cosas acá? Estás componiendo en un punto. Con eso que tenés ya, ves qué podés hacer que quede lo más cómodo, lo más estético posible, no sé, si es el criterio tuyo, pero en realidad no. ¿Y Sí, dónde sale tu criterio? ¿De dónde sale, por ejemplo? claro, sale de una serie de cosas que vos decís, bueno, puede ser la practicidad, la estética, pero ya está de algún modo un poco, no sé si preestablecido, pero hay un criterio. No, no, ¿Qué es no lo es de que hace la que te nada. guste un determinado estilo, por ejemplo? Que te Sí, guste. sí. Me gustan más las cosas con contraste blancos y negros. ¿Por qué te gusta eso? Sí, seguro. ¿Alguna vez en tu vida viste cosas contrastantes que te gustaron, supongo? Sí. Como que es esto, ¿no? De que es difícil pensar que algo sale de la nada en todo eso. Y la asociación, porque muchas veces eso está asociado a algo, a algún recuerdo, alguna cosa, hay algo emocional que hace que vos vuelvas a eso o que busques eso no sé, que eso te da, no sé, te da paz o lo que sea, y, pero viene de algún lado. Entonces no, también es como cuestionable. Me parece que quizás pero también puede pasar eso de que en algún momento, no sé, puede. Hablaba con un amigo hace poco y dice, bueno, probablemente en cuanto a la cuestión de la interfaz, cómo vamos a usar la computadora, todo sea a través de la voz. Pero eso me decía, probablemente venga por ese lado, ¿no? Entonces que ya con tu timbre, como cómo estás hablando hoy, A lo Star Trek, que Star Trek era todo así. claro, y bueno, ya ahí ya te sugiere un contenido, una música, algo. Y bueno, yo creo que puede pasar que va a pasar, digamos, no solamente que vos vas a pensar, bueno, qué quiero hoy, sino ya la misma interacción ya puede predecir qué es qué es lo que quieras escuchar, lo que quieras comprar, lo que quieras. Y, y bueno, ahí es como que también esa cosa del amo y el esclavo, ¿no? A ver quién tiene control en la situación y va a ser como siempre está, ¿no? Pero bueno, Bueno, yo en una de las diapos al final planteo un poquito, no lo puse en ese término, está bueno que decís vos del amo y el esclavo, pero sí hago la pregunta, ¿no? Como eh, cuando más adelante planteo algo acá que vamos a ver si es arte o no es arte lo que está hecho por una máquina y en ese caso si hay alguna diferencia en que intervenga yo como ser humano con mi voluntad, con mi libre albedrío ¿no? y conduzca ese proceso. Vamos a decir, no lo sé si es sí o no la respuesta, sino que de vuelta planteo estas preguntas. Eh, ¿Esta foto la vieron alguna vez? Esta es una foto que se hizo muy famosa. Aparte es muy linda, está muy buena. La verdad que la foto está muy buena. Y creo que me parece que es de 2011, si no me equivoco. Y generó un debate importante. Ahí voy, lo dejo ahí entre paréntesis, ¿no? Entonces, es lo que estábamos diciendo recién esto, ¿no? ¿Es arte si lo genera una máquina primero? Pregunta, puede parecer medio superficial la pregunta, pero eh, en todo caso puede ser un comienzo para hilar otros pensamientos, ¿no? Esta pregunta, aunque suene así superficial de movida. Esto es lo que decía recién, ¿no? Pensé que estaba más adelante cuando comentaba esto, justo era la diapo siguiente, ¿no? Es arte, lo convierte en arte porque yo selecciono y le pido a la máquina y le digo, como que yo conduzco lo que hace la máquina, ¿no? Porque tengo una intención, ¿sí? Como que tengo mi fuerza de voluntad, ¿no? Humana ahí detrás. Se vuelve una herramienta a la máquina ahí, ¿cómo defino eso? ¿No? Lo hizo la máquina, lo hice yo usando la máquina como herramienta, y si la máquina es automática, no sé. Y otras preguntas que surgen de ahí, ¿no? Que están vinculadas directamente con esto Suno, Udio, etc. ¿no? Es ético que yo diga generarme música como si fuera una canción de Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Con el estilo de los Beatles, qué sé yo, ¿no? Pensando con nombre y apellido de algún artista, ¿no? Diciendo, bueno, trata de imitar a tal. ¿Y qué pasa con los seres humanos cuando hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Cuando tenemos
bandas y amigos y gente que tenemos influencias de X, por ejemplo, ¿no? Yo tengo conocidos que... Tengo un conocido, por ejemplo, que es muy, muy fanático de Charly García, y sus discos uno los escucha y parece Charly García. Es como que es como si fuera que yo hubiera agarrado su audio y le hubiera pedido, haceme un par de canciones en el estilo de Charly García, ¿no? Y esto es un ser humano real, que a él ama esa música, le gusta eso, lo hace muy bien, realmente lo hace muy bien. Entonces, no es una cuestión por criticar o no criticar esa influencia, sino de, entonces, ¿cómo trazamos ahí una diferencia, ¿no? Entre que lo que está haciendo la máquina imitando A y lo que hace una persona que también está influenciada e imita A, ¿no? En este sentido, bueno, con esta cuestión de las cosas que crea, entre comillas, que crea una máquina, bueno, hay unas cuestiones legales también en el medio, ¿no? Hay algunas legislaciones que de pronto dicen específicamente, no, para proteger algo tiene que ser hecho por una persona humana, por ejemplo, dicen, ¿no? Entonces eso ya te descarta poder proteger algo que en principio hizo una máquina, ¿no? Ahí ya depende de los países, depende de otras cuestiones, ¿no? De dónde uno se para en ese sentido. Y por eso viene la foto del mono, porque esta fue una foto muy controversial, porque esta foto se la sacó el propio mono. Es una selfie que se sacó el mono, con una cámara de un fotógrafo de naturaleza británico, me parece. Y entonces después hubo un lío, porque creo que el tipo quería reclamar la propiedad de esa foto, y después no se la querían reconocer, porque le decían, no, la foto la sacó el mono. No la sacaste vos. Es una selfie que literalmente el mono agarró la cámara y se sacó una selfie. Y entonces, ¿de quién es la foto? ¿No? Y fue todo un debate, más allá de cómo se resolvió, porque ni siquiera sé si se resolvió o qué, o depende de muchas cuestiones. Es un problema más bien de otra índole, me parece, más allá del caso puntual de esta foto, ¿no? ¿A quién le pertenece esto? En este caso no es una máquina, pero bueno, es una situación parecida, ¿no? Donde en todo caso una persona humana planteó esta situación y después reclama una autoría por algo que está en debate si realmente tiene la autoría o no de eso, ¿no? Entonces esta foto es muy famosa por eso se hizo. Acá sí, esta es una de las poquitas diapos que tienen algo de data concreta. Que acá lo que yo traté de hacer fue, no sé si ustedes entraron y miraron en Suno y Udio, tienen ellos puestos los términos de servicio, ¿no? Los que se llaman TOS en inglés, Terms of Service. Y son larguísimos, son una sábana gigante de texto y dice todo de, bueno, lo que uno puede hacer, lo que uno no puede hacer. Incluso algunas cosas no están del todo claras, aunque es larguísimo y dice de todo, aún así algunas cosas no están claras. Y yo creo que algunas, hasta por más que ellos las especifiquen, aún así dependen de en qué país, en qué legislación te estés moviendo en el medio de eso. Entonces, bueno, comparé así rápidamente. De hecho, para esto me ayudé con una IA, ya que estamos hablando del tema. Me ayudé con una IA porque eran gigantescos, ¿no? Entonces le pedí ayuda a una máquina en ese sentido. Le dije, mira, te paso los dos términos de servicio y ayúdame a extraer de ahí. Yo le pedí puntualmente que me busque unos temas en específico, que son estos que puse acá, y que hagamos una comparación en eso, ¿no? Esto ya por ahí no es tanto para debate, sino para tener una idea, más que nada, ¿no? Lo más importante, yo le pido una canción a Suno o Udio, ¿y a quién le pertenece la canción? ¿Sí? ¿Le pertenece a la empresa, a Suno o a Udio? ¿Me pertenece a mí? Ellos lo que dicen es que Suno, por ejemplo, si yo pago la suscripción, me dicen que me dan la propiedad de esa canción, ¿no? Eso lo dice. Yo acá esto lo agrego yo, pongo ojo, porque ahí yo pongo en telón de duda por todo esto que estábamos hablando antes, de que, ojo, porque no sé si en cualquier legislación yo puedo defender que eso me pertenece si lo produjo una máquina, de alguna forma, ¿no? O en todo caso estará abierto a discusión, estará abierto a debate, por más que uno diga lo que diga, ¿no? ¿Se entiende? Como que por más que sus términos digan eso, después hay que ver si yo realmente... ¿Qué pasa si después alguien viene y me plagia esa canción que yo generé con Suno? ¿No? Y me dicen, y el argumento de esa persona es, no, mirá, esto yo lo tomé y no lo hiciste vos, lo hizo una máquina.
ahí ya me parece que ni siquiera depende de lo que haya dicho Zuno. O sea, Zuno no es un árbitro en eso, ¿no? En todo caso, ahí me tendré que pelear con el juez. Gabriel, Además, si estás hablando, que estás muteado, no sé si estabas hablando. los términos, ¿se escucha? Sí, Niki, sí. Los términos y condiciones cambian todo el tiempo. Eso también. Tiempo, sí, están. Entonces, están diseñados más como para ellos protegerse legalmente que para proteger a los demás. Obvio, 100%. Están para protegerse de ellos, no vos. 100%. Decía Gabriel, no sé si justo querías decir algo porque estabas muteado, no sé. Hola, ¿y se escucha? Sí, ahí está. Sí, yo pienso que si vos también estás usando un programa, porque ya estás medio dispuesto a eso. Es medio también un poco el debate que hacía Papo con los DJs, que decía que los DJs no eran músicos, que solamente tocaban un botón, que ya tienen a medio que la base prehecha. Vos ya cuando te estás usando un programa, hoy tenés base de batería, todas las canciones que se te ocurren de las más famosas, y vos las podés incorporar y la pones a tu canción y decís, no, esta canción es mía, pero la base se la robé, que será un tema de los Stones, por decirte. Que se la bueno, esto no sé, pero si agarras de, no sé, de Dua Lipa, bueno, son todos samples de otra cosa. Sí. Sí. A mí me encanta Dua Lipa, por ejemplo, me encanta. Y también me encanta Papo, qué sé yo, me gustan muchas cosas. Pero pasa eso, ¿viste? Le estoy sacando un sample a alguien que sample otra cosa y que... ¿viste? Y pero es cuestión también de comodidad, y cuando lo vas conociendo, lo vas explorando, como que también vos, no sé si te estás actualizando o estás volviendo, o estás... porque a veces como al músico como que le cuesta, si yo escuchar la música ahora, uno la ve como aburrida, porque como la voz está distorsionada, como está todo muy armado las bases, todo como muy computadora, o sea, no es tan armado por músicos, creo yo, ¿no? No es tan... No escuchás un guitarrista que está tocando, o no escuchás un pianista, un tecladista, o un viento que está tocando, como que se ve algo más armado, más la música popular, ¿no? Y que vos ya medio que estás dispuesto, ya que algo ahí, estás agarrando algo que ya está creado y que seguramente algo, como dijiste vos, que creaste vos, también ya queda guardado ahí, ya queda como que vos estás ayudando a crear, a que la propia empresa se haga más grande, ¿no? O más... Lo dicen explícitamente, lo dicen. Eso que está diciendo lo dicen explícitamente. A ver, está por acá, lo dice que... A ver... Ambas plataformas exigen una licencia amplia que les permite usar el contenido que vos generás para entrenarse a ellas mismas de vuelta y compartir eso con otros usuarios. Lo dicen explícitamente en sus términos. Pasa que está perdido entre 2 kilómetros de texto, ¿no? Y no tiene que contar esos detalles. Lo peor es que nos hacen pagar a nosotros para que la usemos y de paso te usan ella vos. Eso es lo más curioso también, ¿no? Sí, y te dicen otra cosa. También, por ejemplo, te dicen que las dos dicen que ellos no garantizan que lo que vos generes, otro usuario también pueda generar y le salga lo mismo. Porque por la manera en que opera la IA, si vos le pedís lo mismo de vuelta, es muy probable que tienda a generar algo parecido o lo mismo. O sea, uno podría obtener 2 veces el mismo resultado, ¿no? Y ellos no garantizan que eso no pase. Yo puedo generar una canción, todo, y por ahí otra persona en la India puso algo y le salió una canción casi igual a la que yo hice. Y nada, y punto. Como, aguántense, ¿no? Ellos no tienen responsabilidad en ese sentido, ¿no? No te garantizan que lo que vos hagas sea único, ¿no? Todo eso está explicado en los términos. Entonces hay que mirarlo todo eso. Otra cosa que ponen así en ese mismo sentido, el feedback, ¿no? El feedback de lo que uno le hace de comentarios a ellos, sugerencias, comentarios, todo eso. Dicen explícitamente también, ¿no? Esto todo hecho por grupos gigantes de abogados, imagínense, ¿no? Yo le hago una sugerencia a uno, che, estaría bueno esta función, no sé qué. Bueno, ellos tienen propiedad total e indeclinable sobre todo el feedback de los usuarios. O sea, cualquier cosa que yo les sugiera que los haga ganar millones, no tengo derecho a reclamar nada por las cosas que yo les sugerí a ellos, ¿no? Hasta en eso tienen todo cubierto, ¿no? Cuestión que también, eso nos hace plantear, yo les ponía en las clases cuando hablamos de esto,
cómo lo usamos, qué sacamos de acá, porque yo opino, esto es una opinión mía personal, que estas herramientas están buenísimas en lo que pueden hacer, porque lo que pueden generar es increíble, realmente es increíble, ¿no? Pueden hacer música mejor que la que pueden hacer muchos seres humanos que venían haciendo música, ¿no? Y creo que tiene mucho potencial para otras cosas, si uno sabe un poco a qué atenerse con esto, ¿no? Yo les tiré un par de ideas ahí en las clases, les decía, pueden usarlo para inspirarse con alguna dirección de arreglos, de alguna idea sobre alguna melodía, pero no tomar algo literal quizás, ¿no? Yo lo pensaría más como por ese lado. A todo esto, estas empresas, en el año pasado, me parece, sí, junio de 2024, les cayeron tremendas demandas de las corporaciones más grandes del planeta, de las discográficas, ¿no? Universal, Sony y Warner, imagínense, como los tres monstruos más pesados de la industria discográfica. Y los demandaron básicamente porque todo el mundo empezó a detectar que eso estaba entrenado con música para la cual no habían pedido permiso a nadie para ese entrenamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de música estamos hablando de miles y miles y miles de canciones, ¿sí? No tomé un disco y no pedí permiso, no, estamos hablando de que tomaron no horas de música, sino años de música, ¿sí? Sin ningún tipo de permiso ni nada, ¿no? Para entrenar esos sistemas. Entonces, bueno, obviamente ya saben cómo funciona el mundo, las discográficas fueron inmediatamente, ¿no? Y ese tipo de juicios que se hacen en principio para tratar de cerrar una operación, de detenerla, ¿no? De frenarla, o de tratar de obtener algún tipo de tajada de la operación. Vieron que funcionan así ese tipo de juicios, porque les pedían como, creo que $150.000 por cada canción que habían usado sin permiso. Imagínense cientos de miles de canciones y le están pidiendo $150.000 por cada una. Así que, o sea, los montos eran como ese tipo de montos que son simbólicos de que en realidad es una presión para o que cierre la operación o hacer algún otro tipo de tranza, ¿no? Porque son impagables. Capaz que no hay ese dinero en el mundo, no lo sé, ¿no? Entonces acá extraje o resumí qué es lo que se alega, ¿no? Obviamente el juicio es grande, tiene un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente alega, bueno, eso, ¿no? Que hubo uso no autorizado de la música protegida, miles y miles de grabaciones, y que además dicen las discográficas que eso genera música que compite con los originales, ¿no? Eso es interesante también pensarlo. Dicen además, esto está buenísimo, porque dicen que los outputs estos de la CIA pueden saturar el mercado con contenido generado por máquinas, abaratando y opacando las grabaciones humanas, ¿no? Eso es interesante, y de hecho tengo algo más para comentar sobre eso. Y la respuesta de las empresas o de estas compañías dicen, bueno, sí, nosotros es verdad, usamos música sin permiso, pero, porque no hay manera de negarlo, ¿no? No hay forma de negar eso. Pero dicen que o se amparan en lo que llaman la doctrina del fair use, ¿no? Como del uso justo de eso, que tiene que ver, bueno, con un uso que no es para, o que es para aprender, o no sé, como cosas, tratan de ampararse en algo, ¿no? Y entonces lo que alegan es que, bueno, comparan esto que estábamos tratando de debatir antes, ¿no? Comparan el proceso que hace una persona humana, un músico humano, que aprende canciones previas para crear algo nuevo, ¿no? Eso es lo que están alegando ellos, que lo que hace nuestro sistema no es muy distinto de lo que hace un ser humano, ¿no? Y dice que en realidad, o acusan a las discográficas de que en realidad lo que quieren hacer es simplemente proteger su cuota de mercado y reprimir la innovación, ¿no? Eso es lo que dicen las empresas. Y dicen que en realidad, esto también es otra cuestión súper debatible, interesante incluso de debatir, que sus modelos generan outputs nuevos, generan una copia directa. Yo no genero Let It Be de los Beatles, genero una cosa nueva que está aprendido de Let It Be, pero no genero Let It Be, ¿no? Y ahí es donde se amparan a decir que una persona hace lo mismo, el ser humano hace lo mismo, ¿no? Y dice, bueno, donde nosotros vemos músicos y personas comunes creando música original, las discográficas ven una amenaza. Yo creo que parcialmente esto tiene un punto en este sentido, porque estas plataformas son
recontra utilizadas en todo el mundo por millones de usuarios que están todo el tiempo ajenos a toda esta disputa, todo esto, y que se están o divirtiendo o haciendo cosas que les sirven para zafar algo, o para poner de fondo en un programa, no sé, para un montón de usos, y que por ahí no tienen ni idea de todas estas otras implicancias, ¿no? Y no sé si deja de ser cierto esto, de que miles y miles de personas, músicos, personas comunes, pueden acceder a crear música de esta manera. Más allá del debate de si está bueno o malo eso, ¿no? Más allá de ese debate, digo, es medio un hecho eso, ¿no? Como que amplía un acceso. Ahí también yo traigo lo del mundo con navaja, ¿no? Como tenemos acceso a una herramienta que es otro debate gigantesco, me parece, ¿no? Si esto está bien o mal en ese sentido. Acá les traje un extracto de este video que es... hay muchos, si buscan en YouTube hay un montón de videos que hablan de los juicios contra Suno y Udio y todo eso, ¿no? Y claro, lo que empezó a suceder cuando arrancaron estos juicios es que la gente se daba cuenta de que si uno guiaba a la IA de determinada manera, a Suno o a Udio, los iba guiando, pidiéndole el prompt correcto y todo, y uno iba pudiendo como desnudar y que aparezca la información con la que fue entrenada, ¿no? Imagínense, no sé, que yo genero imágenes, ¿no? Y yo entrené mi generador de imágenes con cientos de perritos. Bueno, puede ser que si yo voy forzando lo que le voy pidiendo a la IA, pueda lograr que la IA me genere un perrito específico que sea casi igual a uno con los que se entrenó. ¿Se entiende? Bueno, acá pasa algo parecido. Entonces, guiando con el prompt y probando, fueron descubriendo que de pronto salían cosas que eran casi iguales, ¿no? Acá hay un par de ejemplos. Copyrighted material. ¿Se escucha todavía el audio del video? ¿Sí? Bueno, son unos segundos nada más, no es todo el video. Son un fragmentito donde hay un par de canciones que se parecen a algunas cosas. Y hay cientos de ejemplos de esto. Si buscan en internet hay muchos. Take a close listen to this song, which closely resembles ABBA. We can dance, we can jive. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Or here's one that resembles the Beatles. Just today. Or here is an interesting John Lennon Beatles mashup. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Oh, I believe in yesterday. Now, with every passing day, these algorithms like Suno and Udio are getting smarter and better. And they're also getting better at hiding their sources. So if you ask for a track that sounds like the Beatles, it'll say, I'm not allowed to do that. But that doesn't mean it hasn't listened to, ingested, and analyzed Beatles tracks and may now... Está diciendo que si uno hoy en día, porque en un momento se dieron cuenta que esto era un problema legal, entonces lo anularon, que uno ya no les puede pedir a estas IAs, generame una canción en el estilo de los Beatles. Te dice, no puedo generar artistas en particular, pedime algo más genérico. Pero lo que está explicando él es que, más allá de que salga el cartel ese, el material sigue estando ahí, entonces uno igual puede ir buscándolo, aunque no escriba literalmente Beatles, ¿no? Por ejemplo, circunvalando, como poniendo que suene como un grupo, un cuarteto de rock de los años 60, ¿no? Como ir evadiendo, escribir Beatles, pero describiendo la misma cosa. I'll be using elements of them to deliver the thing you do want. So sometimes you can get the engine to deliver you a piece of generated music that doesn't include direct quotes. But let me give you an example. Let me know if you can identify which band this Udio generated piece of music is trying to mimic. Simple tunes, soft tunes, they hum and play, they light your way. Music like a guiding hand. Here comes a tune, sweet tune, gentle as the morning rise, beneath the sky so wide. Bueno, ¿no? Se nota como que... y hay algunos casos, si buscan en internet, hay algunos casos que son todavía más literales, donde realmente parece Paul McCartney o parece alguien en particular, o la armonía, la secuencia armónica es igual, con el mismo timbre de otra canción. Si buscan, hay casos donde pasa eso, ¿no? Y bueno, de esto se agarraron las discográficas. Acá dijeron, acá está el problema, ¿no? Acá los encontramos, ¿no?
acá encontré donde están haciendo la trampa ustedes, ¿no? Bueno, acá salta un poquito, ¿no? Como creo que ya son las últimas 2 diapos estas. Un pequeño desvarío que me empezó a agarrar cuando estaba armando las diapos y pensando en todo esto, ¿no? Para charlar. Y lo ubican a Tomás Rebord, ustedes, el streamer, es un... Creo que es abogado Tomás Rebord, pero se convirtió en presentador, ¿no? Presentador, streamer. Y Tomás es solamente una cosa que dijo el otro día que me pareció interesante, pero bueno, toda la reflexión es más de lo que venimos hablando nosotros en realidad, solamente una frase tomé de lo que él decía. Con todo esto de que estamos, todas estas ideas necesitan material para entrenarse, ¿sí? Lo que hay es una avidez enorme en todo el... ¿qué sería? No quiero decir mercado, en el sistema, ¿no? En el planeta, podríamos decir, de datos de entrenamiento. Todo necesita datos constantemente, como hay un hambre cada vez más grande de datos de entrenamiento para todo lo que ustedes puedan ver que está hecho con IA, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago, y que un poco la respuesta está ahí ya medio dando vueltas, ¿no? Que es, si nos estamos volviendo en realidad como en proveedores constantes y sobre todo involuntarios, ¿no? De material para entrenar a la IA, ¿sí? Porque prácticamente todo lo que estamos haciendo se usa para algún tipo de entrenamiento de algo. Ya pasaba de antes, inclusive con aplicaciones, con software que uno usaba y por ejemplo te pedían permiso para enviar reportes de uso a la compañía que lo fabricaba, ¿no? O que hacía ese software. Donde, no sé, por ejemplo, uno abría un editor de música, cualquier cosa, cualquier tipo de software, ¿no? Y en alguna parte de las opciones, por ahí dando vueltas, estaba una opción que decía enviar reportes de uso, por ejemplo, ¿no? A la compañía de ellos. Y lo que hacían era recolectar datos de cómo uno usaba esa aplicación, básicamente, ¿no? Y eso lo siguen haciendo, si buscan. Muchas aplicaciones siguen teniendo eso. Algunas lo hacen sin avisarte, sin decirte nada. Y ellos van recopilando información. Eso existe hace mucho tiempo, no es algo nuevo, ¿no? Porque eso le sirve a la compañía, no necesariamente con un fin maléfico, ¿no? No con un fin así de conspiración. A veces puede ser que sí, ¿no? A veces puede ser simplemente para ver cómo vendernos más algo. Pero bueno, en principio no tiene por qué necesariamente ser así. Simplemente aprender de cómo sus usuarios usan su producto. Y bueno, de ahí se les ocurre a ustedes, ¿no? ¿Qué ramificaciones puede tener eso, buenas o malas? Pero bueno, hoy en día eso ha ido como evolucionando en que ya casi todo lo que hacemos, lo que producimos, puede ser usado y es usado la mayor parte de las veces sin que hayamos prestado consentimiento para entrenar IAs, ¿sí? Para entrenar modelos y cosas. Y lo que decía Tomás Rebord el otro día, hace unas semanas, o 2 semanas, 3, no me acuerdo, en el programa de él, hizo una comparación con la película Matrix, ¿no? Y con este planteo, no sé si vieron Matrix, pero como que el planteo original y principal de Matrix era que vivíamos todos como capturados por las máquinas, ¿no? Y con una conciencia medio colectiva, hecha falsificada por las máquinas, y que en realidad lo que estaban haciendo las máquinas era aprovechar nuestra generación de energía del cuerpo para alimentarse, ¿no? Y porque en una guerra que había habido, los humanos habían tapado el sol, entonces eso impedía que las máquinas tengan cómo energizarse, ¿no? No podían obtener energía del sol. Entonces habían resuelto usar a la humanidad, ¿no? Como si fuera como cultivar a los seres humanos para producir energía calórica del cuerpo, ¿no? Y alimentarse. Era una cosa totalmente distópica, ¿no? Y entonces, bueno, esta escena muy... Vean si no la vieron en la película porque está buenísima. Esta escena muy icónica, donde está uno de los personajes mostrando la batería y diciendo como que lo que están haciendo las máquinas es convertirnos a los seres humanos en esto, ¿no? En una batería, en una pila. Y bueno, eso tiene toda una cuestión filosófica muy, muy interesante detrás, ¿no? Y bueno, lo que decía Tomás Rebord, estamos hablando de 26 años después de que haya salido esa película, es que a la luz de todo lo que fue pasando en estos 26 años, ¿no? De la visión que se tenía en los 90 de todo esto, es que en realidad lo que no nos convirtieron en baterías, sino que lo que estamos
realmente en la vida real alimentando las máquinas, por así decirlo, es con datos. Datos, ¿no? Los estamos entrenando, querramos o no. En la película no era voluntario, porque estábamos como prisioneros de las máquinas. ¿Sí? Era totalmente contra nuestra voluntad en ese sentido en la película. Y acá, medio una situación similar, ¿no? Que lo que le estamos alimentando con datos. Todo lo que hacemos, ¿no? Puede ser usado para eso. Y al mismo tiempo hay algo que no sé si necesariamente verlo como una cuestión así de paranoia, de decir, estamos, ¿no? Todo mal. Se termina generando una especie de relación de simbiosis, me parece también, ¿no? También esto es algo que en muchos casos nos ayuda a la vida, ¿no? De vuelta, son herramientas en muchos casos para mí. Entonces, un martillo se puede usar para algo bueno o para algo malo, qué sé yo, ¿no? Son herramientas. Y ahí también entra en juego todo esto de... depende mucho también la democratización de esto, en manos de quién está, ¿no? De todas esas otros debates. Y también una pregunta yo me hago, si todo esto que estamos viviendo no es simplemente otro capítulo más de la evolución natural del ser humano, de cuando empezamos las primeras diapos que yo decía que un palo afilado es tecnología también, ¿sí? Es una extensión nuestra, como una extensión de nuestro cuerpo en realidad, ¿no? Algo que nos permite hacer un poco más fácil o con menos tiempo lo que haríamos con nuestro cuerpo, ¿sí? O lo que por ahí no nos da el cuerpo para poder hacer, qué sé yo. Entonces, también la otra pregunta es muy distinto a esto de otras revoluciones que hubo en la historia de la humanidad. Esto, no sé la respuesta, ¿no? Es solo el planteo de esto nada más. Nada, esto tuve ese momento así distópico, ¿no? Me acordé de Matrix y me fui por ese lado. Creo que nos queda la última diapo y quedan 10 minutos más o menos del Meet. Ya se corta. Y paso a la última diapo y si quieren cierren ustedes, hablamos un minuto con ustedes. Creo que esta sí es la última. Entonces la pregunta que queda de todo esto es ¿qué hacemos como artistas? ¿Y dónde nos paramos con todo esto? ¿No? De vuelta, no tengo una respuesta para dar porque no sé si existe una respuesta, ¿no? Así tan... hacemos esto, listo, ya está. Y una pregunta que surgió al comienzo, ¿no? Esto primero que nada, ¿nos va a dejar a todos sin trabajo esto? Como que yo soy compositor y que entonces que ahora una máquina va a hacer clic, clic, clic y ya compone por mí y ya está. Siempre me acuerdo, por ejemplo, no sé, esto ocurre en todos los rubros, ¿no? En software Adobe Illustrator para hacer gráficos, ¿no? Vectoriales, por ejemplo. El otro día estaba viendo que sacaron una herramienta nueva, así toda por IA, ¿no? Que yo le tiro una imagen de un muñequito en 2 dimensiones, ¿no? Y le puedo pedir que me genere otra perspectiva del mismo muñeco, por ejemplo, cómo se ve desde atrás, todo con la IA. Y yo no tengo que volver a dibujar el muñeco cómo se vería del lado de atrás de ese muñeco, ¿no? O me lo puede rotar 360 grados al mismo dibujito que originalmente es plano en 2 dimensiones, ¿no? Y eso que va a dejar fuera del mercado a todos los animadores que existían, ¿no? La otra pregunta, que es lo que, ¿no? Otras cosas que se debaten siempre con la tecnología, y incluso ya acá aparecen cosas políticas en el medio, ¿no? Discusiones políticas, esto de, bueno, tener mejores herramientas nos va a hacer más productivos y entonces con eso vamos a tener más tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Vieron el típico debate político con eso, ¿no? ¿Quién se queda con el excedente de nuestra mayor productividad, por así decirlo? ¿Nosotros entonces tenemos más tiempo libre? No sé, ¿no? Acá estamos en el mundo idílico. Entonces, yo por lo menos personalmente cierro esto con un montón de signos de pregunta, ¿no? No con respuestas y afirmaciones, ¿no? Un montón de signos de pregunta. Quizás lo único que yo diría es que, como mínimo, yendo a lo concreto y práctico, y pensando en esto, nos va a dejar a todos sin trabajo, como mínimo pensaría yo que nos conviene conocer estas cosas y entenderlas y tratar de no sé si decir dominarlas, pero sí de adquirir un uso, ¿no? De poder entenderlas, de no quedar afuera del todo de la cuestión. Y ahí se verá, qué sé yo, ahí se verá, pero quizás no dé lo mismo que yo el día de mañana cuando no haga falta ningún compositor más en el mundo porque todo lo hace una máquina, bueno, yo saber manejar la máquina, aunque sea, qué sé yo,
¿no? Por lo menos. Pero de vuelta es una, es una visión, una pregunta abierta todo esto. No lo sé. Esta es la última diapo, así que ahora si quieren hablemos ustedes o ahora en mí, quedan 10 minutos más o menos. Desde ya que les agradezco todo el seminario que se anotaron y cursaron y que estuvieran hoy, ya que un sábado a la mañana es medio hincha, pero gracias por estar. Si quieren comentar algo, quedan más o menos 10 minutos, 8 minutos me dice que quedan, y yo puse esto de comentarios sobre el trabajo final porque ya puse la consigna en el campus. Es lo mismo que ya les había adelantado, solamente le puse formato formal, ¿sí? De consigna formal nada más. Y estaba viendo que yo pensé que había tiempo hasta el viernes, que cerraba la cursada, creo que cierra el miércoles la cursada. Pero mi plan de la última clase no era tener clases, sino que simplemente consultas y propuestas y charlar de trabajo final, nada más. O sea, contenido ya no hay nada más, ¿sí? Como que esto es lo último, lo que sería contenido. Y me interesaba más el debate, ¿no? No sé bien si plantear que hagamos algún encuentro a necesidad o nos manejemos por mail o mensajes, ¿no? Lo que ustedes necesiten. Quedan los minutos para que ustedes digan lo que quieran. Si quieren preguntar el trabajo final, lo que ustedes quieran. O comentar algo de lo que hablamos. Quedan esos poquitos minutos. Yo aprovecho a tomar un sorbo de agua. Bueno, gracias por la cursada. Para mí estuvo re interesante. Como que se vincula mucho con mi proyecto, entonces, nada, a mí en lo personal como que me fue útil. Así que bueno, gracias. Bueno, me alegro. Sí, yo en mi caso no estaba muy al tanto de Suno y todas las herramientas. Hacer el ejercicio estuvo, bueno, lo que decíamos ahí al principio, ¿no? Estuvo divertido más que nada, por esto de ir probando. Yo usé una voz encontré unos multitrack de Michael Jackson, entonces pude hacer el dataset, fue bastante fácil. Y después subí tres canciones, pero lo probé con más y sí, por supuesto que es divertido, una cosa. Pero bueno, aparecen todas las preguntas y también esta cosa me parece la responsabilidad de la herramienta, esto de la tecnología, cuanto más compleja y poderosa la herramienta, ahí ya en qué punto, bueno, es lo del mono con navaja que decía. Y qué sé yo, quizás llevándolo a la cuestión del arte. En mi caso me interesa mucho lo de paisaje sonoro y bueno, esa parte. Yo personalmente creo que el arte uno define qué es arte. Creo que en cuanto a lo estético, uno cultiva un sentido, una sensibilidad por lo estético y si uno quiere todo puede tener un color artístico o una estética que... Entonces, de dónde venga también es... Sí, no, por supuesto que no por dejar de lado la creatividad o la genialidad de alguien, pero también pasa lo otro, algo puede ser genial y si uno no tiene la sensibilidad por eso, pasa de largo y como si nada. Entonces también habría que, la definición de arte va a cambiar también. O qué es, sí, o por ahí esta cosa de pieza por uno, no como algo que ya está, o si vas a un museo y te encontrás con eso y decís, bueno, ¿qué me pasó? Afuera pude ir al museo, que ves la obra original, que viste la reproducción millones de veces, desde chiquita así hasta, y cuando la ves decís, o sí, que ves el original y decís, bueno, qué sé yo, quizás no es tan espectacular como te lo imaginabas todo, pero bueno, hasta que... Me pasó con la Capilla Sixtina cuando vi eso, que uno ve la imagen, vieron, como de Dios y el hombre tocándose con el dedo hacia la Capilla Sixtina. Sí. Y yo estuve allá, la vi, es espectacular, realmente es espectacular, porque es increíble, ¿no? Pero es una imagen chiquitita, minúscula, pequeña, en medio de toda la capilla que está completamente forrada en pinturas espectaculares. Espectaculares todas. Y uno tiene que buscar dónde está esa escena tan famosa, ¿no? Claro. Y como te cambia un poquito la impresión de eso. Sí, bueno, también me ha pasado así de ver obras muy famosas. Y
Y puede ser, o te asombra el tamaño, la espectacularidad del tamaño, o al contrario, no sé si la conocen, los relojes de Dalí, esta pintura famosa, no me acuerdo el nombre ahora. Persistencia de la memoria. Sí, gracias. Y es un cuadro de 20 por 30, parece una hoja de carpeta, ¿no? Una cosa que tenés que acercarte y que de pronto hay reproducciones de 2 metros por 1 metro. Entonces, bueno, lo original o sea, ¿qué es lo original también? En el sentido de, sí, bueno, esa es la imagen original, pero después, por dónde pasa la originalidad y la copia, en todo caso, lo que hace es quizás en ese sentido no pasa tanto por la pintura en sí, sino por la idea. Y la reproducción lo que hace es distribuir y difundir esa idea. Porque está Por cortar el coso, ¿eh? Perdón. entonces le dejo tiempo, perdón. Creo que, Yo sé que quería estar a las 3 de la tarde. me parece. Melina, no sé si quieres. Hola, perdón Sí. que te interrumpa, Nico. No, te puse en el chat la pregunta. Era por preguntar hasta cuándo tendríamos para entregarte el trabajo final. Y bueno, veo que, o sea, por lo que leo, perdón que sea la ñoña insoportable, pero porque como no me entero muy bien a veces de las cosas, es por preguntarte bien. ¿Es algo libre, pero tenemos que entregarte un documento o cómo? Sí, eso está escrito, ¿eh? Está escrito en el campus. Bueno, pues que no lo encontraba, perdón, y lo estaba Sí, lo subí. Si no se ve, díganme, porque por ahí lo puse y está oculto y no me di cuenta, pero creo que... Yo veo que dice que es como un proyecto personal, pero no encontraba las consignas, por eso pregunto. Fíjate en la portada del campus, donde estaba el TP1, creo que abajo está puesto el final. Creo que están ahí pegados, me parece, en la portada. Y está todo eso explicado. Creo que puse hasta el 15 de julio, me parece. O sea, tienen un mes y monedas para hacerlo. Más allá de que la cursada terminó ahora, pero siempre nos dicen que hasta el cierre de actas y bueno, que hay un poquito más de tiempo, ¿no? La idea es que Ay, lo encontré. te apuro en una semana. ¿Vos lo ves, Nikki? ¿Alguien lo ve? Sí, ahí te paso el Sí, link. yo lo veo, está. Bien, dale, genial. Perdón, chicos. Gracias. Ningún problema, Gracias, gracias por todo. No hay problema. Cualquier duda de eso me escriben, obviamente, no hay problema. O sea, yo puse ahí, aclaré que la idea es hagan algo libre que les gusta a ustedes y todo, pero no entreguen tipo pedirle a Zoom una canción y me entregan eso, porque eso sí que será muy, muy pobre como trabajo final de un seminario, ¿no? Pueden usar Zuno y Udio para basarse y tomar algo de ahí, pero no entregar la canción de Zuno, ¿no? Porque